Hola, muy buenos días jóvenes. El día de hoy vamos a ver el tema de la fuerza, ¿no? ¿Y qué es la fuerza? Bueno, para que exista una fuerza se necesita la interacción de al menos dos cuerpos. Una fuerza es la acción mutua entre dos objetos y no es una propiedad de ellos. Por esta razón no es posible afirmar que algo o alguien posee una fuerza, ¿no? Algunos de los efectos visibles de una fuerza son los cambios de forma y el estado de movimiento de un cuerpo. ¿Ok? Para empezar, siempre van a estar interactuando dos objetos, ¿no? En nuestro primer ejemplo, estamos con un resorte. Si se fijan, están interactuando nuestras manos y el resorte. Dice, estiren el resorte, observen qué sucede en su forma. Realmente el resorte se estira y vuelve a su forma. ¿Ok? Y para que esto pase, nosotros tenemos que aplicar una fuerza. En cambio, la plastilina, si nosotros la aplastamos, la podemos cambiar de la forma que nosotros queramos y además se queda moldeada, ¿no? Y ahí ya cambiamos también el objeto mediante la fuerza. También podemos tener una bola de papel que nosotros le estamos haciendo este con nuestras manos en forma de círculo, ¿no? Por lo tanto están interactuando nuestras manos, el papel y otros tipos de fuerzas. Y por último tenemos el ejemplo de la canica. Nosotros cuando agarramos la canica está en reposo, pero si le aplicamos un cierto tipo de fuerzas, esta se va un poco más rápido o dependiendo del tipo de fuerza que hagamos, y por lo tanto cambia de velocidad. Ok, entonces para que exista una fuerza tienen que interactuar dos objetos. Ok, los efectos de la fuerza son distintos, ¿no? Al comparar distintas fuerzas, estas pueden ser más grandes o más pequeñas que otras. El tamaño de una fuerza se le denomina magnitud o módulo, que sería esta, la magnitud, y debe tener un punto de aplicación, ¿ok? Y queda representado por la longitud del vector. Es decir, mientras un cuerpo esté más pesado y tenga mayor masa, vamos a requerir más fuerza para moverlo, ¿no? Y en cambio, pongamos el ejemplo de esta cajita, si la tuviéramos llenos de cosas, nosotros tendríamos que tener mucha fuerza. Pero ¿qué pasa si solamente llevamos solo una cajita? Pues hasta la podemos levantar, ¿no? Para que nosotros podamos aplicar fuerza a algo, debe de haber una magnitud. ¿Ok? Que una magnitud es lo que mide la fuerza. Aquí, ¿qué fuerzas existen en nuestro entorno? Bueno, existen varias fuerzas, entre ellas está la fuerza del peso, que la vamos a ver más adelante, que la fuerza de peso, este, o fuerza de atracción gravitacional, es aquella que ejerce la Tierra sobre los cuerpos que están en sus cercanías. La fuerza de peso ejercida sobre un cuerpo determina se determina mediante la siguiente fórmula. Aquí yo ya la tenía lista, que es igual a fuerza de peso medida, o sea, la P, el peso, es igual a la masa por la gravedad. Acuérdense que en matemáticas nosotros ya tenemos lenguaje algebraico y acuérdense que es transformar enunciados a un lenguaje que nosotros podamos simplificar. En este caso tenemos lo que es la fuerza del peso. Peso es igual a masa por gravedad. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no vamos a pesar lo mismo aquí en la Tierra que en la Luna, que en Marte, que en Júpiter, etcétera, ¿no? Todo va a ser dependiendo de la gravedad que tenga ese planeta, y la gravedad sabemos que es lo que nos empuja hacia el centro del planeta Tierra. Malamente nosotros cuando nos vamos a pesar decimos, mi peso, pero realmente lo que hacen las máquinas es saber cuánta masa nosotros tenemos, y ya nosotros sabiendo la masa lo podemos multiplicar por la gravedad, que sabemos que es una constante de 9.8 metros sobre segundo cuadrados, redondeándolo. Ahora bien, si todos los objetos están eh, a- tienen una cierta atracción hacia el centro de la Tierra, que se denomina gravedad, ¿qué hace que estos objetos no se vayan totalmente hacia abajo? Es ahí donde entra lo que es la fuerza normal. Eh, Esta está ejercida de una forma perpendicular a una superficie cada vez que un cuerpo se encuentra apoyado sobre ella. Es decir, si nosotros estamos sentados, ¿ok?
la gravedad nos está haciendo ir hacia abajo del planeta Tierra, pero como estamos apoyados en la silla, esta ejerce una fuerza normal perpendicular. Tenemos el ejemplo de la monita. Disculpen, es que yo no sé dibujar muy bien que digamos, y ahí me salió medio la monita, ¿no? Y dice lo siguiente: yo estoy sentado en una banca que está en un suelo horizontal. ¿Cuáles son las fuerzas que actúan sobre mí? Y se fijan, tenemos la fuerza del peso, pero acuérdense que la fuerza del peso involucra la gravedad y la masa, por lo tanto eso lo está haciendo quedarse hacia abajo. Pero ¿por qué la monita no se va hacia abajo si todo está esa atracción hacia la Tierra? Bueno, tenemos la fuerza normal, que esta es perpendicular y nos empuja hacia arriba, por lo tanto no hace que nosotros nos caigamos hacia el centro de la Tierra, ¿no? La fuerza peso es prácticamente inevitable y se dirige hacia el centro de la Tierra. ¿Por qué? Porque involucra la gravedad. Ahora bien, como es una fuerza perpendicular, vamos a ver otros ejemplos. En este caso tenemos un celular. Dice: Daniela está apoyada en una superficie, por lo tanto sobre ella actúa fuerza normal. Y en este caso tenemos celulares. Está la primera imagen que está apoyado sobre la tabla y la fuerza va hacia arriba. Pero ¿qué pasa si nosotros inclinamos la tabla un poquito? Como es perpendicular, iría inclinada también la fuerza. Y si nosotros le ponemos el celular sobre la pared, la fuerza quedaría de enfrente, ¿no? Y acuérdense que la fuerza es medida en newtons. Ahora bien, ya tenemos lo que es la fuerza de peso, la fuerza normal, y vamos con la fuerza resta restauradora. ¿Ok? La fuerza restauradora es la fuerza que se aplica sobre un material elástico, ¿no? Este ejerce otra en sentido contrario y de igual magnitud, y que tiende a restaurar su forma. En este caso, en el primer ejemplo teníamos el resorte, ¿no? Nosotros lo jalamos, y por más que lo jalamos no podemos deformarlo, y si nosotros lo soltamos, tiende a llegar a su misma forma. Hay otro nombre que también se le llama, con la cual la llaman, que se llama fuerza elástica. Y tenemos el ejemplo también de las ligas, ¿no? Que nosotros la jalamos, pero al final de cuentas, si dejamos aplicar fuerza, vuelve a su forma original. Y aquí tenemos un diagrama de las moléculas de una banda elástica tienden a ser restauradas. No es un tema muy difícil que digamos, y son varios tipos de fuerzas. Ahora tenemos otro ejemplo, que es la fuerza de roce. Cada vez que deseamos, por ejemplo, deslizar un cuerpo sobre una superficie, se opone una fuerza que se denomina fuerza de roce, de fricción o de rozamiento. Existen varios tipos de fuerzas de roce, pero solo estudiaremos la fuerza de roce por deslizamiento. Hay muchos ejemplos. En este caso tenemos la fuerza de roce, en el cual una muchacha está empujando algo. Bien, ahí aplica varias fuerzas, ¿no? Tanto de la gravedad, también tenemos la fuerza normal y una fuerza de roce. Es decir, que no nos va a permitir avanzarlo tan fácilmente, y dependiendo de las condiciones. Dice: la fuerza de roce depende directamente de la masa del cuerpo que se desea deslizar. Mientras mayor sea la masa del cuerpo, mayor será la fuerza de roce que ejerce sobre la superficie de él, lo que dificulta más su deslizamiento. También hay que aclarar que la fuerza de roce también depende del tipo de superficie que se encuentre en contacto. Por esta razón es más difícil deslizar un objeto sobre una superficie rugosa que por una superficie lisa. Y tendremos, permítame, a ver, y tendremos el siguiente ejemplo. No va a ser lo mismo deslizarlo sobre una superficie de madera, es decir, nosotros vamos a aplicar una fuerza, ¿se fijan? Bueno, en este caso la vamos a aplicar para acá.
y vamos a ocupar demasiada fuerza para moverlo en una superficie de madera. Pero ¿qué pasa si esta superficie va a ser de hielo? Vamos a ocupar un poco menos de fuerza y la fuerza de fricción, la que está restando, sería casi nula. Y aunque nosotros lo soltemos, como es una superficie que ejerce poca fuerza de fricción, este se seguiría deslizando. Ahora bien, ya para terminar, fuerza sobre un objeto detenido en un plano inclinado. En este caso vamos a tener una moto, pero tengan en cuenta que la mayoría de los objetos que nos rodean están, están sin movimiento, ¿ok? Y aunque estén sin movimiento, algo les está ejerciendo fuerza. Si no les ejerciera una fuerza, por ejemplo, saldría volando o saldrían hacia abajo, o por ejemplo, no tendría su misma forma, ¿no? Por lo tanto, ¿cuáles son todas estas fuerzas que actúan sobre la motocicleta? Su peso, que se dirige hacia el centro de la Tierra, ¿okay? Que es la fuerza del peso. Acuérdense que vamos a calcular la masa por la gravedad. Y como está apoyado en una superficie, sobre ella también actúa la fuerza normal. Es perpendicular a la calle donde están estacionada la motoneta. Y por último, los frenos y el contacto entre sus ruedas y el pavimento impiden que se mueva en un plano inclinado. Eso incluye una fuerza de roce. Y si se fijan, aquí ya tenemos nuestros vectores. Hay que hacer hincapié en los vectores, que tiene tres. Como son tres fuerzas que están interactuando sobre ella, tendrá tres vectores. Ok, es importante tener en cuenta los vectores porque más adelante lo vamos a utilizar. Y bien, esa sería la pequeña introducción a lo que es una fuerza.